Bienvenidos a Revista de la Universidad de México, un programa de TV UNAM con Ignacio Solares y Guadalupe Alonso. ¿Qué tal? Ya estamos en Revista de la Universidad y hoy nos acompaña el artista Brian Nissen, quien acaba de publicar un libro maravilloso que lleva como título Farándula y que tiene una historia detrás de estas imágenes muy interesante y de la que vamos a hablar hoy. Nacho, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Guadalupe? Pues qué gusto tenerte aquí, Brian, porque de veras es un lujo tener un artista de tu categoría y sobre todo que con tu pintura, pues como decía Octavio Paz, que los pintores cuando son así de la altura tuya, iluminan lo que pintan, iluminan el mundo, pues. Entonces, bienvenido. Muchas gracias. Muy amigo de Octavio Paz. Bueno, le hizo una exposición. Exacto. A propósito de qué, de unos... Mariposas de obsidiana. Del una poema. exposición en torno de este maravilloso poema, y un poema, pues, que más indicado, donde hay una estrofa que la diosa, la mariposa de obsidiana, dice: imágenes broten de mi cuerpo. Y le dijo Octavio, pues voy a hacer estas imágenes, ¿no? Ah, pues fue maravilloso. ¿En qué año fue esto? Este fue 83, 1983. Sí. Yo me acuerdo. Pero Octavio siempre te admiró mucho. Yo tuve la suerte de trabajar con él un par de años y siempre se expresó de ti. Pues era muy generoso, Octavio. Bueno, pero no solamente Octavio, Carlos Fuentes También. tiene un prólogo a un libro tuyo. Sí. ¿Verdad? Bueno, Pues así estamos. Ahora que nos cuente, Brian, cómo rescata estos dibujos que habían estado en un armario durante 40 años. Bueno, estuve en varios lugares. La verdad que fue una sorpresa muy grato, pero como encontrar un tesoro. Yo hace 2 años y medio, me brindaron una retrospectiva en el Palacio de Bellas Artes de los primeros 20 años de mi trabajo. Y claro, implica indagar dónde se fueron a parar obras de estos años y indagar, pues, el pasado de uno, ¿no? Y la obra había ido a distintos países también. Recuperamos las piezas así escogidos, pues casi la mayoría, y algún y otro que no, pero tuve que revolcar mi estudio arriba abajo, y en esto encontré debajo de un montón de equipo y cosas de pasado y no digo basura, pero son cosas Todo lo que arrumba uno en sí, un Encontré armario. 5 carpetas, así como de este tamaño, de buen tamaño, con unos 350 dibujos de los años 60 y 70. Y los tenías olvidados. Y lo tenía completamente olvidado, así. Y cuesta creer, ¿cómo vas a olvidar de un montón de dibujos de esta época? ¿Cómo que no te acuerdas de eso? Pues se explica por varias razones. Uno, obviamente, que ha pasado muchos años, son 40 años atrás. Por otro lado, ha habido en el transcurso de esos años cambios de país, de estudio, cambios de bodega, me fui a vivir a otro país. Entonces la gente va de un lado a otro, se pierden cosas también, ¿verdad? Y otra razón que también es importante es que yo creo que todos los creadores estamos metidos pensando en lo que estamos haciendo ahora. Sí. Y la obra venida también, porque este es lo que uno está metido pensando y no pensamos tanto en lo que hemos hecho, ¿no? Y además mi obra fue cambiando, fue desarrollando. La obra que hizo, las primeras obras que hizo cuando llegaba a México, el año 63, miren nomás, que son años. Yo dibujaba día y noche en esta época, ¿no? Día y noche. Día y noche, así todo el tiempo estaba dibujando, ¿no? Y luego mi obra se fue por otro lado. Me metí mucho en la pintura, en la escultura,
pues y esto que se quedó atrás. Entonces, pues no me acordaba de eso. Y a verlo, la verdad que fue una sorpresa. El primer momento dice, ¿yo hice esto? Pues sí. ¿Pero fue una sorpresa agradable o...? Bueno, me imagino que sí, porque ya los publicaste, ¿no? Pero platícanos cómo fue tu reacción. Eran muchos dibujos. De los 350, había algún y otro inacabado, otros fallidos. Pude rescatar, digamos, unos 120, 150 que me parecían muy buenos, ¿no? Y los otros no. Entonces sí fue una sorpresa muy grato. Y yo digo, para mí era un poco como una cosa que nos pasa a todo el mundo cuando encuentras amigos que no habías visto en muchos años, ¿verdad? Y hay dos reacciones. Uno dice, pues qué pena que ha pasado tantos años y no hemos podido cultivar una amistad tan bonito, tan ameno, ¿no? Y bueno, pues es ahora tiempo para recuperarlo. Pero por otro lado, uno dice, ¿cómo es posible que fui amigo de este idiota? Escribes patán. Patán, en tu texto que está aquí es patán. Sí. O un aburrido, ¿verdad? Sí, claro. Pues me pasó así con los dibujos, porque había unos, digo, no, pues qué bonito, ¿no? Y otros no, pues eso no sirve. Nos pasa mucho a los artistas porque el criterio de uno, obviamente, es absolutamente subjetivo, ¿no? Sucede cosas, por ejemplo, y eso es un buen ejemplo porque el artista no es el mejor juez de su obra. Porque cuando yo estoy, por ejemplo, pintando un cuadro y hay una área que me está dando una lata terrible, ¿verdad? Y lucho y de repente pues sale. Entonces, pues es una cosa humana. Uno le da más valor por lo que le costó uno sacarlo a una obra que le sale así nomás, que puede ser mucho mejor, ¿verdad? Suceden cosas así, entonces muy subjetivo la visión de uno sobre su propia obra. Obviamente, a pintar o escribir todo, siempre hay un proceso de autocrítica, siempre está, ese no está bien. Bueno, afortunadamente. Sí. Porque hay quien no hace ese proceso, ¿no? Sí. Bueno, pero fíjate que, a mí me pasa con la escritura. De repente reviso cosas que escribí hace 40, 45 años, ya tengo 70, entonces pues ya empecé a los 19, 20, y la sensación es muy extraña, y me lo aclaró en algún texto, dice José Emilio Pacheco, estás condenado a todo lo que revises tuyo 20 años después, a ya no reconocerte en él como el que fuiste. Si las células de nuestro cuerpo cambian cada 7 años, imagínate cómo cambiaríamos nosotros mentalmente. Entonces es una sorpresa que tú aquí en el texto precisamente la planteas como con asombro, y por eso me gusta mucho algunos de los dibujos, y ahorita me referiría al texto entre los más agudos que te escribieron, el de Elena Poniatowska, porque de alguna manera es como el asombro del niño. Tú insistes mucho en esto, en recuperar quizá la mirada original, la mirada inocente, con la que muchas veces hicimos algunos trabajos que luego lo juzgamos ya con nuestra experiencia actual, y bueno, éramos otros. Sí, bueno, desde luego, dibujar es un instinto que todos tenemos. Y cuando digo todos, los niños en todo el mundo, y no importa de qué cultura viene, de qué país viene, y yo creo que ni de qué época viene, todos dibujan igual y maravillosamente o bien. Tratan. Sí. O intentan. No, es que es una cosa natural que tienen. O sea, hay un instinto de dibujar. Los niños pierden esto alrededor del sexto, séptimo año. ¿Y por qué lo pierden? Lo pierden porque empiezan a ser conscientes
que están dibujando y quieren dibujar bien. Y en esto ya este ojo natural que tiene empieza ya a meter la cultura. Pierden la espontaneidad, y ¿no? lo pierde, sí. Sí. Entonces, pues, parte de la tarea del artista es volver a recuperar este ojo inocente, digamos, ¿no? Sí. Pero ya con la experiencia del qué hacer y con los años, ¿no? Y hay otra parte interesante de lo que dices en tu texto, que es el modo como también la memoria revive momentos y revive las visiones que tuviste de aquel mundo en el que estabas mientras hiciste esos dibujos. Como bien dices, viendo atrás, uno ya no es lo mismo, ya tiene años de experiencia, los gustos cambian también. Mucho. O sea, hay artistas que yo admiraba mucho, aprendía mucho en mi juventud o en los años 30, que ya no me gusta, ¿verdad? Y la obra es igual, lo que pasa, los gustos de uno van cambiando la obra, esperamos que está en evolución siempre, ¿no? Eso es sumamente importante, ¿no? Bueno, a mí me atrajeron mucho estos dibujos porque están llenos de humor, ¿no, Bueno, Nacho? también, y ahí volvemos a lo infantil, a lo cierta ingenuidad que quizá perdimos, cierta inocencia que también quizá perdimos con los años, y que cuando podemos de alguna manera valorarla, nos estamos valorando al que fuimos. Yo por eso me gusta mucho también esa frase que en algún momento me preguntaron en una entrevista, en que decía que yo no reconocía más patria que la infancia. Es la única patria que, muy bonito, sí, que yo reconozco. Bueno, lo que sucede es que es cierto. De ahí venimos, somos polvo de aquellos lodos. Sí, sí. Entonces no tiene remedio. Por más que ya neguemos al niño, ahí está el niño adentro, sí. El monstruito. El chiste es sacarlo, de volver a sacarlo. Pues yo creo que en estos dibujos se nota cómo sacaste al niño. Y la mayoría de los dibujos los hiciste mientras estabas en México. Sí, todos. Yo llegué a México, me quedé tiempo completo, 17 años. A los 12 años volví a Europa, a Inglaterra, una visita de familia, pero estuve aquí todo el tiempo. Pero todo esto tiene que ver con la vida cotidiana que tú mirabas. Yo pienso que, como tocas el tema del humor, era muy importante porque yo llegué a México completamente perdido, sin hablar español, sin conocer a nadie. ¿De dónde venías? Venía de Inglaterra y, bueno, había estado 2 años en París y luego me vine para acá. Entonces llegué a un país que era una cosa rarísima para mí y curiosamente mi primer contacto con el mundo de México fue a través del humor. Y eso es muy curioso. Porque, Posada es una de tus influencias. Pues todo este humor mexicano me fue, de cierta manera, familiar. ¿Por qué? Porque Inglaterra y México son 2 países, aparte que tienen un gran sentido de humor, cosa no es común. No es común. No es común. Pero aparte de esto, tienen una gran afición al juego de palabra, que en el caso de México son los albures, y sí. En Inglaterra son los puns, que son los juegos de palabras. Es una especie de deporte nacional, una manía que tienen, ¿no? Y como que pudo entrar y entender esto de una manera muy natural. Y luego los primeros años aquí en México para mí fueron pues un proceso de desaprender mucho del bagaje cultural con que llegaba, y eso es la maravilla porque vivir otra cultura permite dar una perspectiva sobre lo de uno. De la misma manera, para conocer muy bien tu propio idioma, precisa hablar otro. Claro. Y así puedes ver las semblanzas, las
las raíces donde concuerdan, las diferencias, y enriquece mucho el idioma de uno, ¿no? Bueno, pues aquí están presentes esas dos culturas de las que hablas, el humor de ambos países. Vamos a hacer una pausa, Brian, y vamos a volver en un momento. En un momento regresamos a Revista de la Universidad de México. Estamos de regreso con más de Revista de la Universidad de México. Lo que es muy importante para mí en esto es el sentido del juego. Ajá. Porque, a fin de cuentas, toda creación es una especie de juego. En el caso de los artistas, ponen en juego la línea, el color, la composición. Bueno, pues continuamos comentando este hermosísimo libro de Brian Nissen, Farándula, que lo publicó con Oculta. Con Oculta y el editorial RM. RM, sí. Muy bien. Bueno, pues es un libro verdaderamente alucinante. Y yo quiero nada más, entre todos los comentarios que vienen en el libro, que son muy valiosos, hay desde Carlos Fuentes hasta Alberto Ruiz Sánchez. Juan Villoro. Bueno, pero hay dos que me permito mencionarles para que vean también el ojo de grandes escritores, de grandes críticos sobre la obra de Brian Nissen. Fíjense qué agudeza de Elena Poniatowska. En Brian Nissen hay un niño que juega. Casi todo lo que hemos estado platicando en esta primera parte de nuestro programa tiene que ver con eso. Y continúa la Poniatowska. Claro, todos valemos por el niño que fuimos. Pero en Brian Nissen hay 100,000 niños traviesos que nos toman por asalto y nos invitan. Entra a mi jardín. Esa y contrasta mucho simplemente con la de Juan Villoro, que también me pareció muy aguda y muy ilustrativa de la obra de Brian Nissen, y con la capacidad también de Villoro sobre el arte, porque Villoro, además de ser un magnífico cronista, novelista, es muy buen crítico de arte. Dice, en Brian Nissen todo cobra un sentido lúdico, volvemos a lo lúdico, al juego, pero esto no evita la aparición de monstruos, algo que quería preguntarte. Sus lienzos suelen ser una peculiar zona de reconciliación donde seres extraños y aún grotescos se divierten. Este comentario me lleva a algo que, bueno, Freud decía que el niño es polimorfo perverso, decía Sigmund Freud. Entonces, cuando estamos glorificando al niño, también estamos hablando de los monstruos que menciona Villoro. ¿Tú percibes esto en todos aquellos documentos que encontraste también, esa parte, digamos, del inconsciente? Bueno, en mi propia obra no, pero desde luego el mundo de los niños no solamente es así cosa divertida y así bonito, sino los niños también tienen un mundo de monstruos. Los niños también son muy crueles a veces. Sí. Sí. Entonces es conforme parte de su mentalidad. Pero lo que es muy importante para mí en esto es el sentido de juego. Ajá. Porque, a fin de cuentas, toda creación es una especie de juego. En el caso de los artistas, ponen en juego la línea, el color, la composición, entablan un juego entre los elementos. Se van jugando uno con el otro, encontrando su lugar. Y para mí es absolutamente fundamental en el arte, es el elemento de juego. Y no importa en qué medio, ¿no? Puede ser en textos, en baile, en música, pero todo creador tiene su base en el juego, ¿no? Sí, ahí dices que con una línea puedes contar, trazando una línea puedes ir contando una historia, sí, ¿no? Sí. Y con 3 palabras puedes crear un mundo. Claro. Sí. Es lo maravilloso de
de de toda la la creación. literatura. Uno de los mejores cuentos del mundo, que es de Tito Monterroso, es una línea. Sí, sí. Cuando el dinosaurio Sí. despertó, todavía estaba allí. Maravilloso, sí. sí. Bueno, pero también tiene su carga de erotismo toda esta serie Ajá. de dibujos de Brian Eason, y también el erotismo como un juego, porque sí tiene mucho Sí, humor también. tu Desde luego, pintura. mi afición para el arte erótico y el erotismo en general, yo lo veo como juego, lo veo como una cosa bonita, divertida. También tiene para otra gente su lado sombrío, ¿verdad? Pero yo no entro en esto. Para mí, el erotismo tiene que ser un deleite, ¿no? Una cosa bonita. Y por eso yo lo entiendo como una cosa divertida, ¿no? Oye, ¿has encontrado alguna comunicación entre el modo como tú juegas con el erotismo y cómo lo hace Francisco Toledo, por ejemplo? No, pues no sé, cada quien por su lado, ¿no? Él tiene mucho erotismo bellísimo en su obra, y además lo que es bonito en esto, él usa como una cosa natural, no una cosa aparte. Es una cosa íntegra en su mundo, ¿no? Y eso es muy bello. Sí, claro. Fíjate, y yo te lo mencioné de pasada, pero yo creo que cuando tú llegaste a México, que descubriste todo un mundo, porque bueno, cada país es un mundo, cada persona es un mundo, imagínate, si no, cada cultura. Sí, sí, sí. Y a mí me llamó la atención que tú mencionabas a un elemento que también podría estar presente de alguna manera, que es la muerte, y que tiene mucho que ver con el espíritu mexicano, ¿verdad? Por eso mencionas a Posada, y que, bueno, es inseparable también de todo este juego, de todo este erotismo. Tú sientes la presencia también de eso, ¿no? De la fugacidad de la vida. Sí, desde luego en México es una cosa, es una visión muy distinta al europeo, porque en las culturas europeas la muerte es un tabú, no se habla mucho de eso, ¿no? Yo cuando descubro Posada, no solamente me gusta su dibujo, su mundo, pero claro, uno queda cautivo de estos locos y locas calaveras que andan cabalgando por el mundo, sembrando un desmadre, reflejando la sociedad de donde vinieron, ¿no? Yo creo que sí es parte de ello. Sí, cómo no. Yo también quería preguntarle a Brian, pues una cosa es el artista creando su obra plástica y otra cosa es el artista reflexionando sobre sí mismo y sobre lo que hizo como artista, ¿no? Entonces, me parece muy interesante que tú, además de pintar y hacer escultura y todo lo que haces, te dediques a escribir y a reflexionar sobre el arte mismo que tú produces. Reflexiono sobre el arte, pero no el mío. Sí, no. Puedo hablar del proceso, por ejemplo, esto sí. Sí. Pero sin juzgar y la verdad que no hablo de mi obra, salvo en la parte técnica, ¿no? De sí, cómo bueno, se hace no me refiero a que hagas un juicio sobre tu obra. Me refiero a que escribes hasta crónica, digamos, de cómo surge una obra, de qué es lo que a ti te impresiona. Sí, cómo se gestiona un tema, por ejemplo. Sí. Esto sí es muy importante, porque lo interesante es los temas vienen por sí solos, no es una cosa que pienso voy a hacer tal cosa, ¿no? En otra gente sí proponen temas que les gusta, pero para mí los temas vienen muchas veces a través de una obra que hago, y luego digo, bueno, eso está bien, pero ¿qué tal si lo hacemos de otra manera? Y hago otro
y pasa la misma cosa, y de repente hay unas cuantas obras, y de repente digo, caray, parece tal cosa, tal tema. Y ya has encontrado una veta que vas minando hasta que la veta se acaba. Me pasó esto con la mariposa de obsidiana, me pasó con una serie de chinampas que hice, una serie de Atlántida, y me gusta mucho trabajar por temas, pero los temas vienen un poco por sí solos, ¿no? Bueno, acuérdate que Octavio Paz decía que las palabras pasan por nosotros, o sea que somos simplemente receptores, somos medios sí. para que el poema nos posea, y creo que lo puedes aplicar a cualquier artista. Sí, o de alguna manera, cualquier medio creativo. Cualquier medio creativo de la palabra pasa por uno y luego la palabra le escoge a uno. Y luego lo escoge a uno. Sí. Igual los temas sí. e igual los dibujos. Y los artistas tienen procesos muy distintos, los pintores muy distintos. Hay pintores, por ejemplo, que antes de atacar la tela ya tienen en la mente lo que va a hacer. Ya lo tienen resuelto, o sea, entonces es cosa de empezar en la esquina arriba y van hasta abajo y ya está terminado. O sea, tiene una idea muy predeterminada de lo que va a hacer, ¿no? Y hay otros, que yo soy más de este campo, que empezamos con una tela en blanco, sin idea de qué va a pasar. Entonces empieza a hacer algo, se pone una línea, se pone una mancha, se empieza a ver las relaciones que tienen entre ellos y luego otra cosa y empiezan a ver una red de relaciones, ¿no? Entonces se va componiendo o se descompone, pero es otra manera, no es mejor ni peor que el otro. Hay muchas vías para realizar una obra, ¿no? ¿Y eso te ha permitido que te lances a hacer más experimentaciones? Bueno, siempre he tratado de experimentar con mi obra, ¿no? No me gusta agarrar una línea y siempre estar haciendo lo mismo, ¿no? Aunque sucede con artistas, los artistas buenos que tienen una línea muy marcada se van profundizando en ello, ¿no? Hay muchos que nada más repiten lo mismo, que no, para mí no vale. Pero hay multitud de maneras de hacer una obra. Cada uno, según su temperamento, su manera, escoge una técnica o una manera que le va bien. Sí, y además, bueno, ha probado diferentes técnicas, diferentes materiales. Bueno, lo bonito es que cada material tiene su idioma, entonces lo bonito es aprender lo que quiere hacer, lo que quiere decir, y es muy distinto, como he dicho, trabajar bronce es una cosa, la arcilla es otra. La arcilla porque es muy espontáneo, es muy bonito y siempre he dicho que trabajar el barro me siento entre niño y panadero. Es muy bonito, es muy juguetón como medio. En cambio el bronce precisa una disciplina más estricta porque por el mismo proceso el bronce sí hace unas cosas y no hace otras. Entonces se tiene que planear cómo se va a fundir y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues es otro digamos, idioma, ¿no? Claro. Pues habría que invitar a la gente a conocer la obra de Brian Nissen, empezando por tu primer amor, que es el dibujo, ¿no? Eso es, y que sí. Aquí hay una amplia muestra de lo que ha sido este primer amor tuyo. Pues la obra que nadie conocía. Además es inédita, ¿no? Ni yo. Sí, ni tú. Sí. Entonces fue un feliz descubrimiento, la verdad. Muy bien. Pues qué bueno, Brian, y qué bueno que lo hayas compartido con nosotros en este programa. Encantado. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Pues Muy Nacho, bien. nos vamos. Nos vamos, qué gusto y felicidades. Bueno, estoy muy agradecido, muchas gracias. La próxima semana los esperamos de nuevo aquí en Revista de la Universidad de México. Tenemos una cita la próxima semana en Revista de la Universidad de México.